elegirse el defensor del pueblo. O sea, cómo se elige en otros países de la región para que no haya ni esta interferencia política y efectivamente sea una persona independiente que levante la voz contra todos los poderes del Estado. A ver, yo hace mucho tiempo ya, a propósito de las elecciones del TC, he propuesto que debiéramos pasar a un esquema parecido al que tuvimos luego de los hermanitos y la crisis del Consejo Nacional de la Magistratura, en el que se formó una junta, una comisión especial para que elija a la Junta Nacional de Justicia. ¿Quiénes forman esta comisión especial? Quienes presiden en ese momento los organismos del Estado. En ese momento fue la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, además, ¿no? O sea, además de la Contraloría General de la República. Entonces, y una rectora o un rector de universidad privada y un rector o un rector de universidad pública. Esta comisión especial hace el examen meritocrático y a mí me parece que es el mejor sistema que hemos tenido a la fecha para poder garantizar algún mínimo de imparcialidad. Porque si no, lo que puede pasar es que uno tenga miedo a no decir, digamos, lo que tienes que decir. A mí la verdad me ha causado mucha inquietud que yo sea la única que ande protestando hoy día cuando hayan puesto el tema, digamos así, Claro, se eh, refiere a los otros dos sí, postulantes, tal ¿no? cual, tal cual. ¿Por qué? Porque creo que, digamos, salvo pues que uno esté de acuerdo y crea que realmente esto está bien, que bueno, ya, en fin, dará sus razones, eh, la defensora o el defensor del pueblo no tendría por qué quedarse callado cuando cree que un cierto poder del Estado pues incluye en alguna incorrección. Eso no hace malas y malos a los congresistas, pero pueden tomar malas decisiones y la titular o el titular de un órgano constitucionalmente autónomo tendría que tener ese nivel de independencia. Me El procedimiento gustaría, actual no ayuda, ¿no? me gustaría, Beatriz, antes solo René que se vaya la pregunta del chat, trasladarle una pregunta de una de las personas que nos está viendo, de Epicéntrica. Se me fue el nombre, pero tengo la pregunta que es, ¿qué pasa si el Dale, Congreso, Agüero, qué pasa si el Congreso finalmente elige a otro defensor o defensora? eso es, eh, claro. ¿Qué pasa si hubiesen elegido hoy Currándose, día, por ejemplo, el defensor del pueblo? no, ¿Qué claro, pasaría? currándose en eso y el sindicato no reconoce porque está la orden judicial. Ahí, ¿en qué entrampamiento entramos? Lo que hubiera correspondido es que el juzgado se pronuncie por la nulidad del procedimiento, ¿no? Y hubiéramos entrado en un tremendo conflicto y de nuevo hubiéramos ido ahí al conflicto competencial, seguramente porque obviamente se hubiera impuesto ahí la fuerza. Es más o menos lo que ha pasado, si recuerdan, con lo de SUNEDU, que la ley de SUNEDU la ha cambiado el Congreso contra un mandato judicial y finalmente SUNEDU ha dicho que no va a acatar la reforma de la ley y no va a cambiar la composición de su consejo directivo. Entonces, al final todo ha quedado ahí en stand-by porque hay una resolución judicial. Entonces no se ha podido llevar a la práctica la nueva norma. Pero ¿es posible que eso pase? Sí. ¿Debería pasar en un Estado institucional? No, porque nunca deberían tomarse decisiones contra mandatos judiciales. Eso no es un tema de fueros, es un tema de respetar las reglas que están vigentes. Además, solo quisiera decir que ayer se ha publicado una norma que el Congreso ha aprobado, que son reformas al Código Procesal Constitucional. A la gente le puede parecer un poco técnico, ¿ya? Pero lo que hay que entender es que se han modificado las condiciones para dar medidas cautelares y para conocer los procedimientos contra cuando demandas al Congreso, para decirlo así, es muy sencillo. Ya no va a poder conocer el procedimiento una jueza o un juez constitucional, como en este caso, sino una sala, es decir, un colegiado. Ya, más allá de eso, no se han desaparecido las medidas cautelares, es decir, siguen estando las medidas cautelares. Es decir, el Congreso reconoce en esta reforma que ha tenido que puedes todavía poner una medida cautelar. Entonces, si ayer han publicado una norma aprobada por el Congreso que reconoce, solamente se cambia el juzgado que va a conocer ahora los procedimientos contra el Congreso, pero reconoce que puedes poner una medida cautelar, ¿por qué hoy día no cumplimos la medida cautelar emitida con el régimen jurídico anterior? Entonces, solamente